ahora hablando al respecto. Les queríamos comentar que primeramente en nuestra legislación hay dos tipos de sociedades que son las que más se utilizan a través de la ley de compañías: las sociedades anónimas y las sociedades limitadas. Sin embargo, en derecho comparado, como es Colombia, Argentina y México, ya se han adoptado las nuevas sociedades conocidas como las SAS, que también fue aprobado a través de la Organización de Estados Americanos como ley modelo. ¿De dónde vienen o por qué surgen? Bueno, debemos partir que en derecho societario lo que buscamos resolver son tres problemas. Primero, la relación que existe entre los administradores y los accionistas. Segundo, el abuso que puede existir entre los accionistas mayoritarios o minoritarios. Y por último, las sociedades con los terceros. Bajo este esquema, los tradicionales tipos de sociedades que ya existen en nuestra legislación, que ya comentamos, están sometidos a muchas formalidades que han impedido ser vehículos flexibles y eficientes para actividades empresariales innovadoras. Es decir, estas nuevas compañías lo que pretenden es o se crean con la finalidad de facilitar ciertas operaciones económicas y cubrir una nueva demanda. Esta nueva demanda promueve emprendimientos, promueve reinventar, organizar y hacer nuevos negocios. Por ejemplo, en esta época de crisis que nos encontramos, es importante ver que hay nuevos negocios como es el tema de abastecimiento, alimentación, medicina, limpieza, cuidado, salud mental, entre otros. Entonces, estas sociedades lo que ahora tratan de hacer es, además de acceder a un financiamiento y sobre todo reducir los costos de transacción o las barreras de entrada. Es decir, una vez que hemos definido más o menos hacia qué nos estamos enfocando o hacia qué tipo de emprendimiento es lo que queremos buscar, vamos a tratar de enfocarnos en qué es lo que les diferencia o les caracteriza a estas compañías del resto que ya tenemos. Primero, vamos a determinar que en estas lo que prima es la autonomía de la voluntad de las partes en cuanto al establecimiento de su estatuto. Segundo, hay eliminación de formalidades y solemnidades que sí tenemos que establecerlas y tenemos que cumplirlas dentro de las otras sociedades. Tercero, estamos hablando de ahora accionistas unipersonales. Finalmente, hablamos de que sí mantenemos acciones, que no vamos a necesitar de un capital mínimo y que además vamos a tener un periodo de gracia en el caso de pérdidas para el tema de disoluciones. Se puede además optar con un proceso innovador que se llama ahora la reestructuración del emprendimiento. Dicho de este modo, vamos a tratar de definir primero qué son estas acciones, entonces, sociedades de acciones simplificadas. Estamos hablando de sociedades de capital, cuya naturaleza es mercantil, que nos mantenemos por una autonomía de voluntad de las partes, que se puede crear, como les dije, por una o varias personas, que puede ser a su vez personas naturales o jurídicas, que mantienen una responsabilidad limitada en cuanto al monto de sus aportaciones sociales, con ciertas restricciones, porque si es del caso, los accionistas pueden abrir esta limitación y hacerlo de manera solidaria e ilimitada. Tendrán un objeto social amplio. No necesariamente vamos a tener que enfocarnos a un solo negocio. Y la única restricción para este caso es que no se puede aplicar para aquellas compañías que son de operaciones de financiamiento, mercado de valores, seguros. Estas sociedades de acciones simplificadas eliminan cualquier tipo de formalidad, como es que se necesite una escritura pública o una inscripción en registros públicos. Es decir, podemos hacerlo a través de un documento privado firmado por las partes y con eso basta. No requerimos tampoco de un capital mínimo para su constitución y tiene acciones nominativas que son ordinarias y preferentes. Una vez que ya tenemos una idea de dónde vienen estas SAS y por qué podrían estar dirigidas a emprendedores, es importante analizar además de manera detenida cuáles son sus principales características de estas sociedades para ver si podemos realmente encontrar un beneficio en esta época de crisis. Posteriormente vamos a hablar también de cuáles son sus generalidades propias, incluyendo una breve explicación de su proceso de creación y finalmente qué tan viables podemos encontrarlos en esta época de emergencia sanitaria. Como les comentaba, las características o beneficios principales de estas SAS es que podemos gozar de un accionista unipersonal. Al gozar de un accionista unipersonal, este puede ser una persona natural o jurídica, ecuatoriana o extranjera, con las limitaciones del caso. En el caso de que sea una compañía extranjera, se requerirá un certificado de existencia legal del país de donde procede y con eso bastará para incorporarle en un nuevo estatuto. No vamos a requerir un capital. En el caso de las compañías ya existentes, como son las limitadas,
se requiere un capital mínimo de $400 y las anónimas uno de 800. En este caso no, si la decisión de los accionistas es iniciar con un capital cero, pues entonces arrancaríamos de esa manera. No vamos a requerir una escritura pública, es decir, no voy a tener que acceder a un propio abogado para que me haga una minuta, me acerque a un notario, lo cual me reduce tiempo, gastos y costos, salvo para el caso de inmuebles. En el caso de inmuebles, por el tema de inscripción en el registro de la propiedad, sí vamos a tener que requerir una escritura pública. Otro importante o beneficio de estas SAS es que podemos establecer acuerdos de accionistas y transferencias de acciones durante un plazo de hasta 10 años que podrá ser renovable. Un beneficio adicional que nos traen estas SAS es que podemos contar con libros sociales y libros contables totalmente electrónicos. Lo que necesitaríamos únicamente es acceder a la firma electrónica establecida en la Ley de Comercio Electrónico y basta. Tampoco vamos a tener que o caeríamos en la causal de disolución si durante los primeros 5 años demostramos que estamos dentro de pérdidas. Y finalmente, como les comentábamos, pasados 5 años y si vemos que nuestro negocio o nuestro emprendimiento no tiene una mayor acogida o no cumple su fin, podríamos entrar también a un proceso de reestructuración del negocio. Dentro de las generalidades, lo que es importante establecer aquí es que prima el tema de la autonomía de la voluntad de las partes. Con esto, en nuestro estatuto, lo que vamos a hacer es definir cómo va a ser la estructura de nuestra organización o de nuestro negocio. Los accionistas o el único accionista lo que hará es definir a través de, por ejemplo, la asamblea de accionistas, que es el máximo órgano, cómo van a estar establecidas sus juntas virtuales. Mil disculpas que estamos con algunos problemas técnicos por la conexión, pero ya. Vamos a determinar cómo son nuestras juntas. Serán virtuales, podemos hacer convocatorias electrónicas, no requeriremos tampoco que, por ejemplo, tengamos que hacer publicaciones en la prensa. Podemos o no determinar cuáles van a ser las obligaciones de la junta, qué es lo que va a conocer, etc. También podemos determinar si es que vamos a tener una junta directiva o no. Esta junta directiva incluso va a poder, por ejemplo, tener facilidades de establecer si es que un accionista minoritario no va a tener acceso a un voto directo, podemos definir que en la junta directiva se tenga un representante de los accionistas minoritarios. En el caso de representantes legales, puede ser igual una persona natural o una persona jurídica designada por la asamblea, por el directorio o por quien nosotros queramos establecerlo, y puede ser que en el caso de compañías de accionistas únicos, su propio accionista único sea el propio representante legal. En este estatuto también podemos definir con amplitud si es que queremos tener un órgano fiscalizador o no. No requiero de manera obligatoria contar con un comisario, por ejemplo, que es con el caso de las compañías anónimas, que en la habitualidad y ya el momento de realizar nuestros estados financieros es la única vez que contactamos al comisario y que lamentablemente solamente sirve para que nos presente un informe de manera anual, pero no que conozca a profundidad cuál es nuestra realidad de la compañía. Bajo este establecimiento también podemos determinar que el informe de gestión anual por parte del representante legal conozca o no por parte de la asamblea de accionistas y sea el propio representante legal y el propio accionista único quien lo pueda aprobar. Un innovador derecho que contemplan estas sociedades es la obligación, por ejemplo, de notificar el cambio de control de las sociedades de accionistas. Es decir, yo tengo una compañía que goza de accionistas que son personas jurídicas y si ellos a su vez van a tener un cambio en su control, necesariamente tengan que reportarme a mí. Y yo como asamblea incluso estaré facultado para excluir a estas sociedades accionistas si es que su situación de control ha sido modificada. Con lo cual, podemos además resolver el problema de que si mi accionista mayoritario a su vez es comprado por una compañía en el extranjero, mi capital se reduce y yo dejo de tener control sobre la compañía. En cuanto a la restricción de negociaciones de acciones o transferencias de acciones, puedo establecer este tipo de acuerdos para que tengan validez con terceros desde que yo ya implemente dentro de mi oficina o dentro de mi negocio. Así elimino situaciones de oportunismo y de mayorías o minoritarias. Puedo establecer además ya lo que en derecho anglosajón conocemos como el tag along o drag along,
que es con el cual yo ya tengo un derecho de acompañamiento o arrastre dentro de mi propio estatuto. O puedo modificarlo posteriormente e incluir nuevos acuerdos y limitaciones en cuanto a las transferencias. Estas limitaciones en cuanto a negociación de acciones y transferencias pueden ser hasta dentro de un plazo de 10 años y yo puedo ampliarlo posteriormente. En cuanto a otro de los derechos innovadores que contienen estas compañías, es que además puedo limitar el abuso del derecho de voto en una junta. Es decir, lo que estas sociedades buscan es que no cause una ventaja injustificada de ciertos accionistas frente a otros. Entonces, cuando yo encuentre que uno de mis accionistas está abusando de su derecho, ya sea un minoritario o un mayoritario, me faculta la ley a pedir una indemnización por daños y perjuicios, así como solicitar una nulidad de la resolución cuando se compruebe este abuso. Otra de las ventajas es que además yo tengo derecho a examinar todos los libros y documentos de la sociedad, cosas que no pasan actualmente con las sociedades anónimas, por ejemplo, en la que únicamente yo tengo acceso a los balances y a copias de las juntas de manera previa y nada más. Aquí yo puedo ampliar y tengo derecho a examinar toda la información de las sociedades. También tenemos una nueva mayoría en cuanto a la exclusión de accionistas, por ejemplo, que yo puedo obtener la exclusión de un accionista con 2/3 de mi capital social y también puedo acceder a una exclusión de accionistas, como les dije, en el caso de que una sociedad extranjera que sea mi accionista no me haya reportado un cambio en cuanto a su control. Finalmente, una innovación que establece esta ley a través de estas compañías es la determinación de que los conflictos societarios finalmente puedan obtenerse a través de mediación y arbitraje. Y esto se extiende además para cuando es impugnación de resoluciones de las juntas y también el abuso del derecho. Hay que estar claros que los temas, especialmente la negociación de acciones y el tema de la definición de conflictos societarios a través de arbitraje y mediación, se necesita necesariamente, perdón la redundancia, del 100% de la resolución de mi capital. Dentro de las otras generalidades que tienen estas compañías es que si bien es cierto tenemos un control por parte de la Superintendencia de Compañías y vamos a tener que reportar nuestros estados financieros de manera anual al igual que el resto, la flexibilidad con la que voy a poder ejercer mis actos societarios es mucho más amplia. Es decir, yo puedo acceder a trámites de transformación, escisión, fusión, reactivación, disminución, disolución y liquidación incluso a través de un documento privado. No voy a requerir tampoco de escritura pública. Lo mismo pasa con el tema de aumento de capital. Con el tema del aumento de capital, por ejemplo, solamente voy a tener que notificar a la superintendencia de cuál va a ser mi aumento de capital y que esta es la decisión de mi junta, más no necesito una aprobación previa ni tampoco una inscripción posterior en el registro mercantil. Tengo una innovación que es la fusión abreviada de las SAS, que es cuando una SAS es propietaria del más del 90% de otra SAS, únicamente resuelvo a través de las dos juntas que me voy a fusionar y notifico a la superintendencia. Con respecto a la disolución, liquidación y cancelación de estas compañías, es importante determinar que igual van a haber dos procesos. Un proceso ordinario, que es el que ya se conoce normalmente, es una petición a la superintendencia, y un proceso abreviado. La diferencia aquí es que esta ordinaria solamente van a tener las mismas solemnidades para constituir, es decir, yo resuelvo a través de la junta, notifico a la superintendencia y la superintendencia emite una resolución de cancelación. Y en el trámite abreviado sí necesito por parte previa una revisión de la superintendencia. Para el caso de adjudicaciones y liquidaciones, estas no van a causar impuestos, no van a generar tasas ni tampoco contribuciones, tanto en el tema municipal como en el Consejo Provincial, y no voy a requerir una escritura pública para adjudicar estos bienes que me quedan de la liquidación. Únicamente tengo que protocolizar el acta que resuelve esta adjudicación y con eso inscribir en mi registro de la propiedad. Dentro de los beneficios tributarios, bueno, la ley no contempla como tal beneficios tributarios específicos, pero ya existen algunos beneficios que se puede aplicar para el tema de microempresarios, que es, si es que mis ingresos brutos no superan los $300,000, tendré una tarifa de impuesto a la renta del 2% sobre estos ingresos brutos, deberé contar con trabajadores de 1 a 9, mi declaración será semestral de IVA-ICE, no voy a ser agente de retención, voy a tener además de exoneración de pago por los primeros 3 años desde el impuesto a la renta, desde que se generan ingresos, siempre que yo compruebe que estoy generando empleo y además que tenga un valor nacional.
Esto de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno. Habrán además beneficios adicionales para ciertos sectores priorizados, como es el tema agrícola, metalmecánica, farmacéutica, biotecnología, software, entre otros. Y finalmente, tenemos acceso a través de estos emprendimientos a lo que les comentaba, que es la reestructuración del emprendimiento. La ley de emprendimiento establece que si un emprendedor decide crear una SAS y en el plazo de 5 años esta sociedad no alcanza las metas propuestas o ve que no necesita ya más de su funcionamiento o ha encontrado problemas en el camino, puede acogerse a un proceso administrativo de reestructuración. Esto con el fin de reestructurar, como bien dice el nombre ya, su negocio y además cumplir con las obligaciones con acreedores. Esto siempre y cuando esta sociedad no se haya sometido de manera previa a un proceso de disolución, ya sea voluntario o iniciado por el propio órgano de control que es la superintendencia. Este proceso de reestructuración va a tener básicamente 3 etapas. La primera, que es la petición o la fase inicial, que se califica ante la propia superintendencia de compañías. La segunda etapa, que es el proceso de negociación. Y la tercera etapa, que es la ejecución del acuerdo alcanzado. Es importante tener en cuenta que este proceso de reestructuración lo que más va a hacer es limitar que ya tenga un proceso de coactiva, que me inicien un proceso de coactiva o que me inicien alguna acción judicial de cobro. Es decir, lo importante de esto es que yo voy a poder acceder de alguna manera a negociar de manera directa con mis acreedores. Dicho de este modo, vamos a analizar brevemente o contarles brevemente cómo sería un proceso de creación de esta SAS. Primero, reservaríamos de manera online el nombre. El nombre o la denominación de la SAS siempre tiene que concluir con las siglas de SAS para que tenga diferenciación del resto. Elaboraríamos el estatuto, como les dijimos, con la amplitud y la flexibilidad que tiene, porque aquí lo que prima es la autonomía de la voluntad de las partes. Y este documento, que va a ser suscrito únicamente por los accionistas o el accionista único, ingresaría a la superintendencia de compañías. La superintendencia aquí no me va a revisar o me va a aprobar de manera previa como se tiene que hacer para otros actos societarios o como antes lo hacía para la propia constitución de compañías, sino que únicamente va a confirmar que yo tenga los requisitos básicos y con eso me estaría inscribiendo en el registro de sociedades públicas de la superintendencia, ahorrando, como dijimos, el tema de inscripción ante el registro mercantil de cualquier cantón en el que esté, ahorrando también el tema de inscripción de los nombramientos de los administradores, porque en mi propio estatuto yo ya puedo definir quién va a ser mi administrador, así como su plazo, que incluso puede ser indefinido. Posteriormente obtendremos un número de expediente y el registro, como les decíamos, ante la superintendencia. A partir de entonces mi compañía ya tiene vida jurídica. No voy a necesitar esperar más tiempo, sino que aproximadamente entre unos 7 días ya tendríamos la compañía. Procederíamos a obtener ya un RUC. Obtenido el RUC, hacemos el tema igual de la declaración de patente ante el municipio de cada localidad y finalmente elaboraríamos los libros sociales, que pueden ser electrónicos, ahorrándonos tema de papel, siendo mucho más funcional, así como el tema igual de la parte contable. Ahora, durante esta emergencia sanitaria, vemos que la interacción que existe entre todos ha cambiado. No va a ser la misma interacción que volvamos a tener con la administración pública entre los administrados y los propios socios o accionistas. Tenemos restricción en cuanto a movilidad y va a seguir así por un tiempo. Entonces, lo importante sería ahorita definir si es que estas SAS ya podríamos crearlas o ya podríamos aplicarlas. Bajo este esquema y como las cosas se están dando, les puedo comentar que podemos ya avanzar en un 90% el tema de la creación de estas SAS. ¿Cómo? Ya podemos reservar el nombre, ya podemos trabajar en la elaboración de los estatutos sociales, podemos definir cuáles van a ser nuestras ventajas, cuál va a ser nuestro objeto social, a qué nos vamos a dedicar y posteriormente recopilamos ya la información básica, que es cédulas de identidad, firmamos el documento y lo ingresamos a la superintendencia de compañías. La superintendencia está comprometida con la creación y la innovación de las SAS, que además, pese a que ahorita obviamente está cerrada su atención, está próximamente ya para abrir la constitución en línea de las SAS y también el tema de la obtención del RUC vía internet o en línea. De todas maneras, y en manera muy resumida, lo que buscamos y lo que tenemos es mucha expectativa de la aplicación de estas SAS. Realmente es una innovación dentro del derecho societario ecuatoriano y a nivel regional. Nosotros seríamos el 4º país en incluirnos a la creación de este tipo de compañías y creo que es bastante importante poderle dar
el alcance o la naturaleza misma que va a tener estas compañías, que es la libre decisión por parte de los accionistas de cómo va a llevar a cabo su negocio. Facilitar el tema de costos, facilitar el tema de no necesitamos inscripción en los registros y sobre todo acceder a otros derechos que las actuales tradicionales compañías, tipos de compañías que tiene el Ecuador no nos permitían. Este es un breve resumen únicamente de lo que les quería comentar y creo que sería muy importante ponerle énfasis ahorita en este momento de crisis, poder aplicar para nuestros nuevos negocios. Ha sido un gusto y creo que procederíamos a responder las preguntas que se han generado. Bueno, dentro de las principales preguntas me preguntaban aquí si es que esto aplica para mercado de valores. No aplica para el tema de mercado de valores, como si dijimos, nada del tema de instituciones financieras y mercado de valores. ¿Qué pasa si es que ya tengo constituido una empresa, una SA actualmente? Lo que debemos hacer es, podríamos proceder a un proceso abreviado de disolución de las compañías actualmente existentes, siempre y cuando no tenga obligaciones con terceros, y posteriormente crear una SAS bajo nuestra conveniencia. ¿Qué tipo de actividades económicas están excluidas para la creación de este tipo de empresas? Lo único que estaría excluido, como les comenté, es el tema de mercado de valores, si es que yo voy a cotizar en bolsa, y sistemas financieros. Después, todas las actividades están abiertas, incluso puedo establecer que mi objeto social sea amplio, es decir, no requiero ya determinar cuál es mi objeto social, sino simplemente que voy a hacer todas las actividades lícitas que se me permita. Uy.